Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado en el marco del Día Mundial de la Trombosis. Se trata del doctor Jorge Rocaful Gabaldón. Él es médico internista y además es mi expresidente y fundador del capítulo Miranda de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, y precisamente va a estar con nosotros para conversar de este tema de gran interés para la colectividad. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por su invitación. Y por el esfuerzo pues, de poder compartir con nuestro público un tema que es de gran interés, pero que también yo siento que está inmerso en muchos mitos, ¿no? Porque es un tema bien complejo y se trata precisamente de la trombosis. Hoy es el Día Mundial de la Trombosis. Me gustaría que nos contextualice por qué llegamos a este día como el Día de la Trombosis y qué es una trombosis. Ok, bueno, la importancia de la trombosis así es porque es una causa importante de muerte. Se celebra el Día Mundial de la Trombosis, se establece el día de hoy, debido a que es una causa importante de morbimortalidad a nivel mundial, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. La trombosis no es más que la formación de un coágulo a nivel de un vaso sanguíneo. Puede ser tanto en una arteria como en una vena. Por supuesto que para que se forme este coágulo tiene que haber unas condiciones particulares para que se pueda generar, porque en condiciones normales no debería formarse un coágulo en una arteria o una vena. Solamente se formaría un coágulo cuando nos cortemos o cuando tengamos traumatismo. Pero en algunas condiciones se produce ese tipo de lesión. ¿Cuáles serían estas condiciones que de alguna manera predisponen al organismo a sufrir esto? Muy importante. Bueno, la primera es que haya una lesión a nivel de la arteria o vena. Sobre todo se ve más frecuente en los trombos formados en las arterias. Para que se forme un trombo en una arteria, una condición básica es que debe haber una lesión en esa arteria. Otra situación es que hayan situaciones donde se enlentezca el flujo sanguíneo, sea en la arteria o en la vena. Al enlentecerse el flujo sanguíneo, eso favorece la formación del coágulo. ¿Eso es que se ponga espesa la sangre o algo así? No es que se ponga espesa, sino esa sería otra condición, que es la tercera que te voy a comentar, sino que, por ejemplo, tengamos un traumatismo y entonces no se puede movilizar una pierna. Entonces, ese segmento que no se está movilizando, el flujo sanguíneo se enlentece. O tengamos un problema en el corazón que hace que el corazón, la sangre no fluya de la forma adecuada y se enlentezca el corazón. Y eso favorezca la formación de un coágulo en esa zona. Y la tercera condición es que haya una alteración de la coagulación de la sangre, donde se favorezca la formación de coágulos. Esas son condiciones particulares. ¿Dónde se puede producir una trombosis? ¿En qué parte del cuerpo? Bueno, nosotros podemos decir que las arterias y las venas son como el sistema de cables que tenemos de comunicación de todo el cuerpo. Hay arterias y venas en todas partes del cuerpo, porque obviamente la sangre fluye del corazón hacia todos los órganos. Y para eso necesitan las arterias y las venas. Entonces tenemos arterias y venas en el cerebro, en el corazón, en los pulmones, en los riñones, en la piel, en los músculos. En todos los sitios hay arterias y venas. Y se pueden formar trombos tanto en las arterias como en las venas. O sea que hasta en la nariz, pues en cualquier parte donde exista una venita o una arteria. Se puede formar un trombo siempre que ocurran las condiciones previas que le dije yo anteriormente. Que haya una lesión en la arteria o en la vena, que haya una alteración de la coagulación o que haya una condición que favorezca el enlentecimiento de la circulación. Ahora, la trombosis siempre está, como usted decía al principio, relacionada, o uno lo vincula siempre con muerte. Sí. Porque inclusive, bueno, le dio una trombosis y entonces algo así como murió. Claro. Casi como que lo que viene, le dio una trombosis y murió, claro. O que le dio un infarto, o sea, ese tipo de cosas que uno dice, Dios mío, claro. Esto es algo como muy definitivo. En el caso de la trombosis, siempre debe pensarse en ella desde esa perspectiva, o puede una persona sufrir una trombosis chiquitica en un dedo, por ejemplo. Claro, sí, obviamente donde ocurre la trombosis es importante, porque no es lo mismo que me ocurre una trombosis en un dedo que me ocurre la trombosis a nivel cerebral. Pero sí puede suceder en un dedito. ¿No? Podría suceder en un dedito. No es lo frecuente, pero podría suceder. Pero también existen las trombosis a nivel cerebral.
Y entonces estaríamos hablando de un órgano como el cerebro, que es tan delicado y tan sensible, y además que su capacidad de regenerar es muchísimo menor. O puede ocurrir una trombosis en el corazón, y entonces si se ocurre en el cerebro estaríamos hablando de accidentes cerebrovasculares, lo que llaman vulgarmente la gente, le dio una ACV, le dio una embolia cerebral. Una trombosis, para hablar en términos coloquiales, es Ajá. como una sangre coagulada dentro de una arteria que... Sí, podríamos decir que que sí, tapa, que algo hay un así. coagulito. Si nosotros comparamos la arteria y la vena como si fuera una autopista, si ustedes se imaginan que en esa autopista empiezan a pararse carros, va a llegar un momento que no pueden circular más carros, ¿verdad? Si nosotros tenemos una arteria y una vena y se empieza a formar un coágulo, si ese coágulo va creciendo, va a tapar esa arteria o esa vena y por supuesto va a producir una lesión en el órgano al cual ella está asociada. ¿Quién o qué persona puede, digamos, sufrir de una trombosis? ¿Puede una persona sana, normal, por algún susto, por cualquier causa externa que no sea una enfermedad, puede padecer o sufrir una trombosis, o siempre debe estar esto relacionado con algún tipo de padecimiento dentro del organismo? Bueno, para que una persona sana sufra de trombosis, por lo general está asociado con traumatismos, fracturas, caídas que de repente ocasionen que como segunda, como parte posterior, ocurra una trombosis. Eso es lo menos frecuente. Lo más frecuente es que obviamente una persona que sufre una trombosis sufre una enfermedad previa. Puede ser que sea un paciente diabético, que tenga una aterosclerosis, que tenga una alteración de la coagulación, que tenga un problema inmunológico, que tenga un cáncer. Todas esas condiciones son situaciones que favorecen la aparición de trombosis. Pero la trombosis en sí no es una enfermedad, sino una consecuencia. Es más una consecuencia que la enfermedad. Claro, excepto aquellas trombosis que su origen es sanguíneo, o sea, que hay una alteración de la coagulación que favorece eso, que no son las más frecuentes. Una persona que tenga un susto, ¿le puede dar una trombosis en el cerebro? Se asustó, tuvo una gran alteración por alguna causa, un accidente, una cosa. Bueno, lo que pasa es que el susto seguramente fue un desencadenante, fue como un timbre. Ya usted seguramente esa persona tenía una lesión, pero a lo mejor el susto llevó a una condición que favoreció que ese trombo o esa trombosis se manifestara. Si hay predisponentes, ¿no?, a sufrir este tipo de situaciones, se puede evitar, hay tratamiento, hay personas que pueden decir, mire, usted puede sufrir una trombosis, tiene que tomarse tal remedio, hacer tal y tal cosa. Claro, obviamente sí, existen, por supuesto, tenemos que tratar la causa inicial que está ocasionando la trombosis. Y además de eso, hay medicamentos que sirven para prevenir y para tratar la trombosis. Existe lo que se llaman los antiagregantes plaquetarios y los anticoagulantes. Si yo quiero prevenir, muchas veces utilizo antiagregantes plaquetarios, porque el coágulo, el trombo, está formado por plaquetas, por fibrina y por otras sustancias que están en la sangre y que se van formando, se van pegando unas con otras. Entonces uno, por ejemplo, podría tener antiagregantes a aquellas personas que tienen un potencial elevado de formar trombos. Entonces, eso es una forma de atacarlo. O ya en pacientes que tienen una trombosis instalada, muchas veces uno utiliza un medicamento que son anticoagulantes. Una trombosis instalada, eso quiere decir que está en proceso la trombosis. Que está en proceso de trombosis o que está ocasionando en ese momento síntomas. Qué horrible. ¿Y esto es hereditario, doctor? Bueno, depende de la razón. Por ejemplo, si yo te digo que la trombosis es originada por una coagulopatía, una alteración de la coagulación, es posible que tenga un problema genético hereditario. Es posible. O sea, no todos. Pero ahí existe la posibilidad que sea de esa manera. Existe la posibilidad. Ahora, la trombosis, así como los temblores, ¿sabe que dicen que los temblores, de acuerdo a los especialistas, no se pueden predecir, pero se pueden esperar? Claro. En el caso de la trombosis, ¿se puede predecir? Claro, obviamente si usted le hace una historia clínica a un paciente y por ejemplo el paciente le comenta que es diabético, que no se controla bien, que fuma una caja de cigarrillos al día, o sea 20 cigarrillos al día, que tiene problemas con el colesterol, bueno, estamos hablando de situaciones o factores que van a favorecer la aparición de esa trombosis. Existe lo que se llaman factores de riesgo y si uno lo sabe, por supuesto, yendo al médico y que el médico le diga. Y dentro de estos factores de riesgo, se puede considerar que también puede parecer como un proceso lento que se puede construir con el tiempo y puede ir empeorando. Sí, sí puede ser. La velocidad con la que ocurren los fenómenos depende mucho de cada persona, porque depende de muchos factores. De los factores propios del organismo,
y de los factores ambientales y de los factores con que la enfermedad se vaya desarrollando. Pues usted puede tener, por ejemplo, 2 diabéticos, pero este diabético se controla bien y el otro diabético se controla mal. Es muy probable que el diabético que se controle bien, la posibilidad de que tenga una trombosis es menor que el paciente diabético que no se controla bien. Como está asociado a la muerte, siempre la palabra trombosis, ¿ustedes manejan estadísticas en Venezuela? Sí. ¿Hay predisponentes, por ejemplo, en este momento que sabemos que inclusive hay una falta de medicamentos para la prevención y para todo tipo de enfermedades? ¿Eso manejan ustedes cifras en cuanto a la mortalidad de esta enfermedad o de este padecimiento? Bueno, cifras oficiales en Venezuela no existen desde hace más o menos como 7 o 10 años aproximadamente, porque bueno, por razones obvias no hay un acceso adecuado a lo que ocurre en salud en nuestro país. Pero si hacemos la extrapolación a lo que ocurre a nivel mundial, todo lo que está asociado con trombosis es una causa principal de muerte, porque las enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte a nivel mundial y también en nuestro país, están asociadas con trombosis, porque un paciente que tiene un infarto del miocardio que se puede morir, seguramente está haciendo una trombosis de la arteria coronaria. ¿Un infarto es una trombosis? Es una trombosis de la arteria coronaria. No todos los infartos son por trombosis, pero sí la mayoría. O por ejemplo, un paciente que se muere por una enfermedad vascular cerebral, o comúnmente conocido como ACV, seguramente una de las causas es por trombosis, otras por embolismo. Y te quiero decir que el émbolo no es más que el trombo que se despegó de esa arteria y fue para otro sitio, o de esa vena y fue para otro sitio. Entonces, una causa importante de accidentes cerebrovasculares son o por trombosis o por embolismo. Y en el caso del género, las mujeres y los hombres, ¿hay alguna diferencia con respecto a eso? Bueno, sí podría haberlo, sobre todo porque algunas coagulopatías, la incidencia es un poco mayor en mujeres que en hombres, y que también el hecho de los anticonceptivos orales está asociado con la aparición de fenómenos tromboembólicos. Entonces, el hecho de consumir anticonceptivos orales puede ser un factor de riesgo para generar fenómenos tromboembólicos. Para la mujer. Para la mujer, obviamente, porque es que el hombre no vamos a tomar anticonceptivos. Pero el hombre dicen que tiene mayor, para sufrir enfermedades cardíacas, ¿no? Sí, porque hay otro factor. Hay otro factor, porque la mujer, mientras que tenga la menstruación, sus niveles de hormona femenina son elevados, y la hormona femenina en cierta forma protege de los fenómenos cardiovasculares, cosa que desaparece al entrar la mujer en la menopausia. Se iguala e inclusive a veces supera en riesgo al hombre. Pero previo a la menopausia, obviamente la mujer tiene menor incidencia de enfermedades cardiovasculares que el hombre. Ya que el capítulo Miranda de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna es tan activo, me imagino que ustedes tendrán algún tipo de actividad, dado que hoy es el Día Mundial de la Trombosis. En la próxima parte vamos a seguir conversando acerca de este tema con nuestro invitado, el doctor Jorge Rocafulca Baldón, y precisamente nos comentará acerca de las actividades en función del Día Mundial de la Trombosis en Venezuela y toda esta actividad que están haciendo a nivel gremial. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista, hoy conversando con el doctor Jorge Rocafulca Baldón. Él es médico internista y además miembro del capítulo Miranda de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, hoy conmemorando el Día Mundial de la Trombosis, y precisamente quedamos para conversar con el doctor acerca de las actividades que están desarrollando en el marco de porque ustedes son muy activos, ¿no?, dentro del capítulo Miranda, cuando se trata de informar y dar a conocer precisamente todos los intríngulis de su actividad, y por eso me gustaría que nos comente cuáles son las que están desarrollando en este momento. Sí, fundamentalmente lo que estamos haciendo es a nivel educativo, educación a la comunidad. Esta es una forma de hacer educación a la comunidad, y por supuesto a través de la página web de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, el capítulo de Miranda, y también a través de todo lo que tenga que ver con difusión de la información. En años pasados, con el apoyo de la industria farmacéutica, podríamos ofrecer algo más, pero realmente ya prácticamente industria farmacéutica no existe, y entonces quedamos huérfanos desde ese punto de vista,
y el apoyo logístico merma un poco, pero siempre lo que es en relación a la educación, difusión de educación y promoción de educación a la comunidad. Escuchándole pues ofrecer su respuesta, siempre se genera una preocupación, y es precisamente con el término de la farmacia, ¿no? De todo lo que significan los medicamentos que se requieren, sobre todo en el área de la prevención. En Venezuela, ¿en qué circunstancias nos encontramos si vinculamos las circunstancias de la escasez de medicamentos con la prevención de las trombosis? Bueno, estamos en forma dramática muy mal, porque si el desabastecimiento de los medicamentos a nivel de la farmacia está rondando el 80%. Y el problema está que lo poco que se consigue a unos precios prohibitivos. Entonces, por supuesto, el cumplimiento por parte de los pacientes del tratamiento cada vez se hace más difícil, porque entre que no consiguen el tratamiento y las pocas veces que lo consiguen está extremadamente caro, eso por supuesto repercute en la incidencia y elevación de casos en los últimos meses, sobre todo en forma dramática. ¿Cuándo puede llegar a ser dramática? Quiere decir mortal. Es correcto. Este tipo de problemas. Bueno, fíjense que una persona que tiene la posibilidad de generar una trombosis tiene mayor riesgo de desarrollar una enfermedad cerebral, lo que llaman embolia, un infarto agudo del miocardio, un embolismo pulmonar. Y estamos hablando de 3 patologías de las cuales la probabilidad de morirse una persona es elevada, muy elevada. Si no tienes el armamento tanto para prevenirlo como para tratarlo, obviamente el riesgo de morir es mucho mayor. En el caso entonces podemos hablar acerca de la previsión. ¿Qué pueden hacer los venezolanos en este momento, en las circunstancias que estamos viviendo, para prevenir? Bueno, tratar de reducir los factores de riesgo que están a nuestro alcance. Por supuesto, hoy en día, por la situación en la cual está, la obesidad ha ido disminuyendo. Ese es el único aspecto positivo. Pero, por supuesto, dejar de fumar. Por supuesto, consumir alcohol con mucha moderación. Tratar de alimentarse en lo posible de la forma más sana. Realizar actividad física, ejercicio. No consumir alimentos que no sean necesarios, medicamentos que no sean necesarios. Por supuesto, el consumo de drogas, que se me olvidó decirte, también el consumo de drogas está asociado con fenómenos tromboembólicos. Entonces, obviamente, el no consumir drogas de abuso también es conveniente, no solamente por trombosis, sino por toda la serie de efectos deleterios que tienen sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, en principio, lo que le podemos decir es eso, alimentarse lo mejor posible, eliminar todas esas cosas, el cigarrillo por completo, porque el cigarrillo no tiene ningún beneficio, a diferencia del alcohol, que el alcohol en baja dosis tiene sus beneficios, pero el cigarrillo no. Hacer ejercicio y mantenerse en un peso óptimo, ni ser extremadamente delgado ni extremadamente gordo. Tampoco ser también tan delgado no es conveniente. No es bueno, sobre todo en gente mayor, la extremada delgadez está asociada con sarcopenia y la sarcopenia también está asociada con muerte. Qué horrible. Doctor, tomando en consideración que ustedes están agrupados en esta Sociedad Venezolana de Medicina Interna y lo que estamos hablando acerca de lo que está sucediendo en Venezuela en el ámbito de la salud, ¿cómo observan ustedes desde esta instancia el futuro de Venezuela en materia de salud? ¿Qué esperanza tienen ustedes que se han quedado? Porque sabemos también que el éxodo de profesionales y específicamente en el área de la medicina ha sido muy importante. Sin embargo, ustedes están aquí en Venezuela guapeando, atendiendo a la gente y ejerciendo su profesión. ¿Qué expectativas se plantean ustedes desde la Sociedad Venezolana de Medicina Interna para ejercer su profesión en Venezuela? Hoy, un día cuando se está conmemorando el Día Mundial de la Trombosis, que es una enfermedad que ocasiona en un porcentaje muy amplio la muerte de los pacientes. Bueno, nosotros desde la Sociedad Venezolana de Medicina Interna ha sido muy responsables desde el comienzo y ha hecho llamamientos al gobierno nacional para que atienda como una crisis humanitaria lo que está viviendo nuestro país. La llegada de medicamentos, ya sea por vía de donación de otros países, es necesaria, es urgente actualmente, porque si no la mortalidad va a aumentar, no solamente por trombosis, sino por otras enfermedades, por problemas de hipertensión, por problemas de infecciones, por control metabólico inadecuado.
O sea, realmente nuestro país está viviendo una crisis humanitaria desde el punto de vista tanto nutricional como desde el punto de vista medicamentoso. Necesitamos con urgencia que esto sea resuelto a la brevedad posible, porque inclusive enfermedades que estaban siendo erradicadas o que iban en vías de erradicación, sobre todo las enfermedades infectocontagiosas, están teniendo un auge y una elevación importante, y eso causa aumento de la mortalidad entre la gente. ¿Esta crisis llega también al sector privado de la medicina o se quedó solamente en el sector público? Por supuesto, eso abarca a todos los sectores a nivel nacional, porque los medicamentos no llegan ni a las clínicas privadas ni a los hospitales. Por supuesto, los hospitales están en peores condiciones que las clínicas, pero esta situación ya está alcanzando a cualquier sector. ¿Tienen ustedes esperanza que esto mejore? Bueno, siempre la esperanza de todo ser humano nunca se puede perder, de que siempre debe haber un margen de mejoría, pero debe haber la voluntad política para resolverlo, que creo que es lo que no hay. En el marco del Día Mundial de la Trombosis y desde el capítulo Miranda, ¿qué mensaje ya para finalizar puede usted ofrecer tanto a sus colegas como también a los pacientes y a las personas, al público en general? Bueno, siempre es importante que acudan a su médico para ponerse en control, porque muchas de estas causas de trombosis se pueden controlar, se pueden tratar en forma adecuada y se pueden prevenir, porque es mucho más fácil prevenir que curar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tratar en lo posible de cumplir el tratamiento en el mayor porcentaje posible. Y tercero, eliminar todas las cosas que son más bien nocivas para nosotros, el cigarrillo, las drogas de abuso, el alcohol en exceso, estar en un peso ideal en lo mejor posible, hacer ejercicios, comer en lo mejor posible, lo más sano posible. ¿El estrés también puede generar? El estrés puede generar, porque activan una serie de mecanismos en nuestro cuerpo, de una serie de hormonas que favorecen este tipo de procesos, tromboembólicos y fenómenos también de aumento de las cifras de presión arterial, descontrol metabólico. Por supuesto, el estrés sostenido por un largo tiempo es sumamente dañino para el cuerpo. Doctor, de verdad que súper contenta de contar con su presencia el día de hoy. Muy importante este tema y además que de alguna manera pues nos da esperanza de saber que profesionales de la talla de su calidad y del grupo que le acompaña a través de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna estén preocupados y ocupándose de informar y de abrirle los ojos también al mundo en torno a estos temas, porque este programa también va a gentehoy.com, que puede ser visualizado en cualquier parte de nuestro planeta a través de internet y que es muy importante dar a conocer la realidad de lo que está pasando en Venezuela. Muchas gracias por tu invitación, Lexi. Gracias, doctor. Así pudimos conversar con el doctor Jorge Rocafulca Baldón, quien es miembro activo de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, capítulo Miranda. Él estuvo con nosotros hablando acerca del Día Mundial de la Trombosis y todo lo que significa esta enfermedad, su tasa de mortalidad que es muy elevada y las consecuencias que puede tener en una sociedad como la nuestra, donde la prevención está siendo de alguna manera dramáticamente vulnerada a través de la escasez de medicamentos. De verdad que muchísimas gracias por su amable audiencia. Este próximo domingo vamos a estar viviendo un proceso electoral en nuestro país, por lo tanto el llamado al voto y a cumplir con nuestro deber ciudadano pese a cualquier circunstancia es reiterativo y seguramente todos los venezolanos lo vamos a hacer, porque es en este momento nuestro deber dar nuestra visión de país a través del voto. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Navas, quien tuve el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una maravillosa jornada y feliz fin de semana. Informativo Mira TV está en ti.